Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludarlos también con quienes están en el extranjero. Tú estás verdaderamente libre. Hoy les voy a compartir la palabra con el título de testigo del Evangelio. Este libro es uno de los 4 evangelios. Y nosotros durante 8 meses estuvimos viendo el libro de Hechos. 그야말로 성령 인도 받으면서 신앙생활을 어떻게 해야 될 것인가 하는 것을 기록한 책이에요. 그래서 Y el libro de Hechos es muy importante porque nos muestra cómo debemos vivir después de que Jesús va al cielo. ¿Y dónde empieza todo esto? Esto empieza en los 4 evangelios. Por eso también, de hecho también, cuando Lucas empieza a escribir Hechos, dice, como les dije en el primer tratado. ¿Por qué? Porque él también tuvo un evangelio que es el evangelio de Lucas. Y por eso tenemos que saber cuál es, porque por eso Lucas cuando escribió Hechos está diciendo, Lucas está diciendo, ya les expliqué el punto central en el Evangelio y ahora este es un nuevo tratado. Y todo está registrado en la palabra. De esta manera los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estos 4 evangelios son muy importantes. Nosotros como vemos, la Biblia está organizada, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Creemos que el primer libro que fue escrito fue el libro de Mateo, pero el libro de Marcos fue el que fue escrito primero. Y así como dice su nombre, fue el libro escrito por Marcos, el Evangelio según Marcos. Y en el Evangelio de Marcos incluso sale un momento en este libro. Y él también sale en el libro de Hechos cuando en aposento alto de Marcos. Ese Marcos es el mismo Marcos. Es decir, cuando el Espíritu Santo descendió, ese aposento alto, ese lugar, era la casa de Marcos. Y Marcos también aparece en Hechos cuando en el primer viaje, Pablo y Bernabé viajan con Marcos, pero Marcos tiene un problema, puesto que para él es muy duro continuar las misiones y él se devuelve a Jerusalén. Y por esta causa, Pablo y Bernabé estaban yendo al mismo camino por evangelios, pero por culpa de Marcos, ellos se separaron. Y Bernabé decía, no, vamos con Marcos, estemos con Marcos. Y Pablo decía, no, vamos a seguir. Entonces ambos discutían entre sí, no, si funciona así o no funciona así. Y a medida que discutieron, concluyeron en separarse. Sin embargo, nosotros vemos después en la Biblia que Pablo después restaura su relación con Marcos, y lo vemos en 2 de Timoteo 4:11 cuando dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque es útil para mí, dice, porque es útil para el ministerio. Eso quiere decir que por medio de Marcos él podía estar fortalecido, le podía ser útil para el ministerio. ¿Eso qué quiere decir? Que Marcos tuvo un cambio en su vida, de manera que podía ser útil para el ministerio que Pablo tenía. En especial, después de que Pablo murió, usted sabe que Pablo muere como 이 로마 와서 바울이 베드로가 복음 전도하는데 통역을 그렇게 después de que Pablo muere como mártir, Pedro continúa evangelizando en Roma, y Marcos trabaja junto con Pedro en ese tiempo. Y después Pedro habla de Marcos como mi hijo en la fe, en 1 de Pedro 5:13. En otra palabra, Marcos fue una persona muy importante durante el tiempo de la iglesia primitiva. Y por eso, cuando estaba
그렇게 사실적으로 듣게 되었고 바울로부터는 예수님의 각종 ese evangelio que tenía Pablo, 성령의 사역들을 영적으로 él 해석을 lo 해서 vio y lo 우리에게 aprendió 모든 espiritualmente y 것들이 todas estas cosas, 중심으로 empezó 해서 그런 것을 실감나게 이 a 바울을 verlo 통해 sentado en 배웠거든요. Cristo. Y esto fue lo que 그래서 llevó 이런 también a un cambio en 사역적 la vida de 배경을 Marcos. 가지고 Y él trabajó asimismo con Pedro. 로마에 있는 성도들이 지금 예수 믿는 것 때문에 이 신앙생활 때문에 극심한 핍박을 그렇게 받게 되니까 Y sabemos que en esa época el trasfondo era que cuando Marcos estaba en Roma, todos los creyentes estaban recibiendo una persecución muy estaban en medio de persecución, una persecución muy severa. Sin embargo, él, junto con Pablo, junto con Pedro, ese evangelio que ellos habían escuchado de Jesucristo y habían proclamado a sí mismo, asimismo Marcos lo proclamó. ¿Qué quiere decir esto? Puede que Marcos haya fallado en algún momento, que de momento se haya desanimado, que se haya regresado a Jerusalén, pero él no se dio por vencido en sí mismo, sino que se sacudió y empezó de nuevo con un nuevo corazón, y así vivió la vida de fe. Por eso, yo espero que ustedes, teniendo el evangelio, vivan de esta manera. Si se equivocan una vez, si pasa alguna cosa, eso realmente no es importante, y entonces no pueden empezar a darse por vencidos y a dejar todo de lado porque se equivocaron. No importa, sino saber lo que tiene el verdadero evangelio, sacudirse. Y ustedes conocen a el primer ministro inglés que es muy famoso, se llama Winston Churchill, y él dice: el éxito no es el final y el fracaso no es letal. Lo importante es la continuidad, es la fortaleza para poder tener continuidad, el valor para poder tener continuidad. Y es ese valor de volver a empezar, ese valor de poder desafiar continuamente sin detenernos. Eso es lo que es importante. Y yo espero que por medio de la palabra de hoy ustedes puedan sobrepasar las circunstancias y puedan sobrepasar incluso sus mismos errores. Y así como el título de hoy, volverse y levantarse como testigos de este evangelio. Y los bendigo en el nombre de Jesús para que vivan de esta manera. Primer punto: Jesucristo, el inicio del evangelio. Vamos a ver el primer versículo. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 마가복음은 복음의 시작이 무엇인지에 대해서 선포하면서 문을 엽니다. El evangelio de Marcos empieza el evangelio mostrando de qué se trata el evangelio, y él empieza con Génesis 1:1. En Génesis vemos que el principio se establece cuál es el punto central. En Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y así empezó, se anuncia el inicio de la palabra. De esta manera Marcos 1:1 nos muestra cuál es el principio del evangelio, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. De manera que cuando en Génesis todo empieza desde el camino, todo empieza desde el camino. Perdón, todo empieza cuando lo vemos desde el punto de vista de la creación, y después vemos lo que pasó en Génesis 3, y ahora vemos en Marcos que el evangelio es el inicio del Hijo de Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos está mostrando esta verdad, nos está mostrando que este es el inicio de todo el evangelio y de todo el nuevo inicio. Vemos que el padre espiritual de Marcos, quien era Pedro, es quien hace la confesión de Mateo 16:16, cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra evangelio en el original significa evangelion, y esto se usaba cuando había noticias de victoria en una guerra. Cuando los sargentos de la familia real proclamaban que había habido victoria, usaban ese término. ¿Esto qué quiere decir? Que la venida de Jesucristo es la mejor noticia de victoria para toda la humanidad, y así se está proclamando este evangelio.
가져야 할 유일한 소망은 오직 En el momento en que 예수 Jesucristo 그리스도밖에 vino 없다. a esta tierra, Él se convirtió en la única esperanza de vida para nosotros. 일반적으로 생각하기를 Nosotros cuando pensamos en el Evangelio, pensamos que es algo que tenemos que evangelizar a las otras personas, algo que tenemos que dar a las otras personas. Y claro que es importante que esto sea compartido a las personas que no son creyentes, pero hay algo importante, es que no podemos olvidar 그들에게 정말 중요한 것이 이 복음이다. 다시 말하면 es que nosotros no podemos 더 깊이 복음 안에 더 깊이 내 안에 하나님의 망대를 견고히 que 세워야 nosotros 한다. continuamente tenemos que establecer continuamente la torre del Evangelio en nuestras vidas. 로마에 사는 불신자들이 한 것이 아니에요. 이 마가복음을 쓴 목적은요. El Evangelio de Marcos no está dirigido para los no creyentes, sino está dirigido para los creyentes de Roma que están sufriendo por persecución y por persecución. Él está escribiendo este evangelio para ellos, para que se levanten como verdaderos discípulos y sean orgullosos del evangelio de Cristo que han recibido. Es decir, este evangelio de Marcos fue escrito para creyentes, para que fueran fortalecidos en su vida de fe. Y por eso Marcos empieza el evangelio mencionando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso está diciendo que Jesucristo empezó una nueva época en la humanidad y esa persona es el Hijo de Dios. Y acá, ¿qué significa cuando que esté diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios? Nosotros cuando nacimos, nosotros pensamos cuando una familia se casa y cuando nace el fruto de esa familia ese es el hijo, y ese es el concepto que tenemos de hijos. Pero entonces Dios se casó. Claro que no, el concepto de Dios de hijo es diferente. Nosotros pensamos en el nacimiento de un hijo, alguien que nace, pero aquí la palabra, el usar la palabra hijo está diciendo que es el mismo estándar, están al mismo nivel. En ese momento es cuando la palabra usa el término hijo. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios significa que es igual a Dios. Eso es lo que esto muestra en la Biblia. ¿Cuál es nuestra diferencia con los musulmanes? Ellos creen en el mismo Dios, lo llaman Allah. Ellos no tienen la palabra Dios. Ellos no usan esa palabra como nosotros, sino dicen Allah. En sus Biblias está como Allah. Y todo es lo mismo. Pero hay algo diferente con las Biblias de ellos. 하나님과 동등된 분이다. 빌립보 2장 6절을 보면 es que ellos 그런 근본 하나님과 no creen 본체 신학이래 본체. en Jesús como quien es igual a Dios. 하나님과 같은 분이다. ¿Y qué nos está diciendo la palabra? La palabra es Jesucristo es igual a Dios, es el mismo a Dios. 아들이라는 표현은요. 예수 그리스도의 왕권을 강조하는 표현이에요. En Filipenses 2:6 dice que no estimó el ser igual a Dios. Es decir, es la misma persona con Dios. En especial vemos que la expresión de que Jesucristo es Hijo de Dios está estableciendo y está mostrando una autoridad real que hay en Jesús. Esa soberanía de un rey, esa soberanía del poder que tiene un rey está siendo enfatizado acá. Y sabemos que Jesús vino como rey de reyes, que Jesús es el rey de reyes, el profeta y el verdadero sacerdote. Y Él tiene ese poder, esa autoridad real. Y cuando nosotros tomamos, sabemos que eso está en nosotros. Y nosotros salimos a proclamar el Evangelio con Jesús, quien es Rey de Reyes. La forma en la que compartimos el Evangelio es completamente diferente, porque salimos con la certeza de que Satanás ya está vencido.
무슨 복음을 전합니까? Si nosotros no sabemos eso, ¿qué evangelio qué evangelio vamos a proclamar? Si nosotros no estamos con el Rey de Reyes, vamos a estar preocupados porque piensan los demás o vamos a dudar de nuestro evangelio. Pero Jesucristo, en el momento que ustedes creen en Jesucristo, ustedes son esos cristianos que tienen a ese Cristo que tiene toda la autoridad y el poder real, que es Rey de Reyes. Y es importante que ustedes de esos mismos ojos vean el ministerio que les ha sido entregado y puedan levantar un cambio en el lugar donde ustedes estén. 그런 거예요. 내가 무슨 능력이 전도를 합니까? 내가 무슨 유식해서 선교를 합니까? Si no es así, ¿yo qué tipo de evangelio voy a proclamar? ¿Qué tipo de misiones voy a hacer? Yo voy es con Dios, con Jesús, que es Rey de Reyes. Hay un pastor, A.W. Tozer, que tiene un libro 이 교회가 기독교의 진리에 물을 타버렸다. dice que muchas iglesias han botado la verdad de la Biblia, la verdad del cristianismo, lo han botado en el agua. 기독교 진리가 묽어져 버렸다. 죽이지도 못하고 살리지도 못하는. Entonces 고치지도 못하고 se ha 치유도 perdido 못하는. la verdad, se ha perdido la esencia del evangelio, de manera que no tienen un evangelio que no puede sanar a la gente, que no puede levantar a la gente. 교회다운 교회가 뭐요? 사라져 버렸다. Entonces 교회가 교회 본질을 las iglesias 다 están 놓쳤다. perdiendo el punto central de lo que es ser una iglesia. 무기력한 것이 정상 상태다. 오늘날 기독교인들은 무기력해요. 불신자가 볼 때도 Incluso 믿는 cuando 너나 안 믿는 나나 el ser una 차이가 iglesia, 없어요. 너희는 세상의 빛이니 어둠을 밝히라고. somos llamados a ser una iglesia que es la luz, a iluminar en las tinieblas. 전혀 감각 없어요. Y aunque se han levantado, aunque la iglesia se ha levantado así, la gente no, las iglesias han perdido 이것도 안 하고 esos sentidos espirituales de levantarse 그 말을 con su 지금 esencia. 토지오 목사님 하는 거지. Por eso es que este pastor dice lo que 그래 dice. 꼬라지가 그래 돼 버렸다. 무기력한 Dice la iglesia 정상이다. tiró, botó toda su 여기서 esencia 무정상이 al mar, al agua. 기도 좀 열정하고 전도 열정하고 헌신 열정을 하고 그냥 교회 부흥을 위해서 힘써 일하면 그 비정상이. Ahora, una iglesia que da su vida por la iglesia, una iglesia como la iglesia primitiva, que devociona por la iglesia, que da su iglesia por la iglesia, que vive por la iglesia, eso ahora es algo extraño. 좀 헌신하려 그러면 Ahora lo normal es no tener fortaleza, lo normal es no alumbrar a las otras personas. 생생내 기다 죽여버려요. Y entonces no están salvando a la gente. 진짜로. Y hay muchas iglesias que son así, realmente son así. 교회가 그렇다. Incluso, 알겠어요? y por eso las iglesias 다 듣고 있다니까요. Tarakban son 마음대로 못해요. así. 무기력한 게 정상이라. 안 되는 그대로 있는 게 정상이야. Y ellos probablemente están escuchando esto, pero hay muchas personas que es como si no tuvieran ningún poder. 문 닫는 게 소원이야. 은혜 못 받는 사람들은 그렇습니다. 교회 되는 꼴을 보기 싫어. Y esas iglesias donde no se está recibiendo gracia, la gente no quiere saber de nada, que se va a hacer un evento. Ay, no, ¿por qué? Que vamos a hacer tal cosa. 뭐 한다. 부정적이야. Entonces hacer algo es algo negativo. 내놔. 그렇게 되어버렸어요. Y así se ha vuelto la iglesia no, está debilitada en Corea, en todo el mundo. No hay un lugar al cual pertenecer. Pero y por eso nosotros que hemos recibido este evangelio tenemos que salir a proclamar. Dios no es como cualquier otra religión, sino que Dios terminó todo por medio de Jesucristo. Por eso, lo que ustedes, lo que más les cansa, lo que menos quieren escuchar, lo que menos quieren escuchar son los grupos de tres, los tres movimientos. Lo que esta gente menos quiere escuchar son esos tres movimientos. Lo que mucha gente menos quiere escuchar son grupos de tres. Lo que Satanás más odia escuchar es 2, 3, 7 y 5,000 tribus. Y ustedes evalúense
¿Cómo está su estado espiritual? 어떤 반응을 하는 거예요? ¿Qué tipo de reacción tengo yo cuando escucho esto? 여러분이 말씀을 들을 때 어떤 Ustedes al 느낌이 escuchar la palabra, ¿qué están sintiendo? 스스로 점검해 보세요. Ustedes evalúense a ustedes mismos. 기도 응답 못 받는다 소리 하지 말고 No digan, "Es que yo no estoy recibiendo respuesta a mis oraciones". 말하지 말고 No digan, "Es que Dios no me está bendiciendo", sino evalúense a ustedes. 영등포 대림동에 예원 중학군 지교회가 Ayer nosotros en Yeongdongpo, Terim, se llevó a cabo la inauguración de una iglesia regional de 한 분도 없어요. China. 최선을 다해서 그 귀한 헌신으로 Y realmente esto no lo hicieron con ayuda de nadie, sino ellos mismos empezaron a levantarse y a establecer una torre en este lugar. Ayer yo di una palabra allá y todos eran 우리 한국 역사상 chinos. 있는 중국생들 싹 다 전교생이 한 학년이 다 중국이에요. 거기에 대림동이 한 5만 사는데 그 중에 90%가 중국 사람. En esa zona, en Terimdong, el 90% de las personas que habitan en ese lugar son chinas. Y se estableció una iglesia regional allí. 용이 진짜 있는 줄 알고 뭐 용문화예요. 용이 귀신인데 막인데 그 용 뭔지도 몰라요. 진짜 뻘겋. 조상 때부터 그 현장에 Y en ese campo 빛을 발하여 se debe brillar la luz. 보험의 등대를 세웠습니다. Se debe levantar la lámpara del Evangelio. Desde mañana también 일본에 en, 캠프를 갑니다. va a partir hacia Japón el equipo del campamento para hacer misiones allí, para brillar sobre esa cultura de oscuridad. Y yo les dije más específicamente el viernes, se va a hacer basqui, se va a hacer nombramiento de líderes, se va a llevar a cabo, se va a establecer la cultura de funeral cristiana. Porque las iglesias muchas veces se casaban en la iglesia y después tenían, cuando las personas se morían, hacían rituales que eran realmente budistas, rituales que no están relacionados con la iglesia, tradicionales. Entonces por eso nosotros estamos estableciendo una cultura funeraria también, de acuerdo al Evangelio. Y mañana que sale este campamento hacia Japón, sigan evaluándose para poder, espero que estén orando y evaluándose para poder establecer la torre de Cristo en este lugar. Y yo espero que ustedes se levanten como una iglesia que establece la torre de Cristo en las 237 naciones y 5,000 tribus. Segundo punto, Juan el Bautista, el primer testigo. Versículo 2 al 5. Como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán, en el río Jordán, confesando sus pecados. El Evangelio de Marcos, después de proclamar que Jesús es el Hijo, Jesucristo es el Hijo de Dios, después de proclamar esto, empieza a hablar del primer testigo, que es Juan el Bautista. Y Roma estaba oprimiendo al pueblo de Israel en ese tiempo, y ellos estaban esperando por ese Mesías, ellos estaban esperando por ese Cristo, y el rol que tenía Juan el Bautista era anunciar que ese Mesías iba a venir. Ese Mesías ha venido.
De manera que la vida de Juan el Bautista no era, y el rol que él está haciendo no era casualidad, no era porque él quería hacerlo, sino esto ya es algo que había sido proclamado y anunciado en el Antiguo Testamento. Es decir, estamos viendo que el Nuevo Testamento no es que el Antiguo Testamento habla de unas cosas y el Nuevo Testamento habla de otras cosas, no. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de toda la palabra proclamada en el Antiguo Testamento. Esto está en Malaquías 3:1, en Isaías 4:3. Y se habla de una voz que clama en el desierto, que prepara el camino para Jehová. Y esta persona es Juan el Bautista. Y estamos viendo que la palabra nos está mostrando siempre, en la palabra cuando se proclama algo, cuando se anuncia algo, siempre se ve el establecimiento. Por eso, ¿qué es lo importante acá? Ustedes tienen que aferrarse a la palabra del púlpito, ustedes tienen que aferrarse a la palabra. Sin la palabra no hay una razón de estar en la iglesia. Una persona que viene a la iglesia es porque viene a aferrarse a la palabra. Y la gente que no entiende esto, no tiene por qué venir a la iglesia, no entiende por qué tiene que venir, pero nosotros venimos a aferrar a la palabra porque sabemos que la palabra con seguridad va a ser establecida, se va a cumplir. Por eso nosotros simplemente tenemos que seguir la palabra de Dios y vivir. Una palabra que no tiene Dios no puede ver el establecimiento de la palabra de Dios, no puede recibir palabras, porque nunca se aferra a la palabra y nunca ha orado en dirección a la palabra que Dios ha proclamado, entonces no puede ver las respuestas. Y eso se vuelve simplemente una religión y no tenemos nada que decir. Por eso hay gente que asiste a la iglesia por muchos años y porque nunca lo ha experimentado no tiene absolutamente nada que decir. Por eso entonces, ¿qué evangelismo o qué misiones va a querer hacer? Siempre va a ser incómodo porque no se ha experimentado esta realidad. Entonces, si hago o si no hago, da lo mismo para estas personas. Nosotros, ¿qué es lo importante cuando vemos la palabra? Que siempre va a haber un establecimiento. Y por eso, ahora en los tiempos es importante porque la palabra del púlpito viene de acuerdo a los tiempos de Dios. Para esos tiempos, sí podemos recibir continuamente la palabra a lo que Dios está hablando para estos tiempos. Por eso, hoy que estamos viendo nosotros sabemos, así como Juan proclamaba que Mesías venía, sabemos que esta palabra fue establecida. Nosotros también sabemos que Dios va a establecer su palabra, entonces podemos tener siempre vivir con esa expectativa. Ahora, Pablo estaba abriendo camino en el desierto. Pablo no, el apóstol no. Juan el Bautista estaba abriendo el camino en el desierto. Dice la palabra que él abría camino en el desierto para que él pudiera venir. Por 400 después del último profeta, en esa época, después del último profeta, después de la palabra de Malaquías, habían pasado alrededor de 400 años y no había habido nada. Es decir, la gente escuchó la palabra de Dios. La palabra de Dios continuamente, pero como no había un profeta durante ese tiempo, no estaban escuchando, no podían escuchar la palabra de Dios, habían caído en un estado de oscuridad por no escuchar la palabra por 400 años, y entonces ellos no podían escuchar la palabra, ellos no tenían sentidos espirituales, sus sentidos espirituales estaban completamente apagados. Por eso el rol de anunciar esto, vemos en versículos 7 y 8, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. El apóstol, Juan el Bautista es el primer testigo
de Jesús y él proclama dos cosas. Y lo primero es arrepiéntanse de sus pecados. Y la segunda es yo los he bautizado con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu. Por eso el bautismo que es en agua es para arrepentimiento. Pero el bautismo del Espíritu Santo es aún más grande y es el que van a recibir de Jesús. Y él dice, yo hasta ahora les he bautizado para arrepentimiento en el agua, pero el que va a venir después, que es Jesucristo, los va a bautizar por el Espíritu Santo. Si lo decimos en otras palabras, las cosas no se terminan solamente en el arrepentimiento, sino es que sino que nacemos de nuevo cuando aceptamos a Jesucristo. No nos podemos quedar en el arrepentimiento, sino es con la aceptación de Jesucristo. Y ustedes, por medio de la oración de aceptación, han recibido a Cristo y se han hecho hijos de Dios. Pero hay algo muy importante aquí. 제가 전도를 옛날에 막 가서 이렇게 지방 같은 데 하면요, 죄인이라고 이야기하면 기분 나빠요. Cuando nosotros, es también el arrepentimiento de pecados, cuando nosotros nos acercamos a personas que no son creyentes y decimos, estamos evangelizando y les decimos a todos, son pecadores, ellos van a decir, yo no soy pecador, yo he vivido mi vida correctamente toda la vida. Y yo digo, usted está loco, ¿qué está diciendo? La Biblia está diciendo que todos son pecadores. ¿Usted cómo va a decir que usted no tiene pecados? Se habla del pecado de que robaron, de que alguien robó, de que alguien hizo algo incorrecto. No estamos hablando de ese pecado, hay un pecado original y toda la humanidad está bajo ese pecado. Todas las personas que vienen descienden de Adán. En Adán nacen bajo este pecado y entonces nadie puede decir que no nació de... Es una mentira si dice que no nació de toda la simiente que viene de Adán. Por eso, cuando nosotros confesamos, reconocemos que somos pecadores y aceptamos a Jesucristo, somos hechos hijos de Dios. Y Juan el Bautista entendía eso en ese momento y esto es lo que le está diciendo. Estas dos cosas, el arrepentimiento y Jesucristo. Muchas veces cuando nosotros hablamos en el púlpito sobre el pecado, la gente simplemente no abre su corazón, ellos simplemente rechazan esto. Nosotros, digamos, en Gangnam, hay lugares donde no podemos ir y hablar de esto, simplemente no se puede. A este nivel, la gente rechaza esta verdad. Y todos rechazan eso, todos viven bajo esto, pero todos lo rechazan y por esta causa no asisten a la iglesia porque se vuelve una carga. Sin embargo, la Biblia de la que habla, el pecado del que habla la Biblia es diferente. Y si nosotros simplemente decimos, yo soy pecador, no voy a recibir salvación, sino que tenemos que decir, porque soy pecador, recibo a Cristo como Señor y en ese momento recibimos la salvación. 근데 그 70%가 들락날락하는 친구들이에요. 제가 제목이 나와 있는데 뭐 그러니까 당신들 죄인이다 그러면 맞습니다. Hay una persona que había cometido muchísimos crímenes y cuando lo atraparon él se acercó y era seguro que era él, estaba su foto, su imagen, todo, y él se le paró delante de todo el mundo y él dijo, yo soy un pecador, yo me he equivocado. 다 조를 짜가 매주 토요일마다 했는데 한 분은요 해운대 경찰서 가서 유창전도 하는데 100% 다 영접하더라고. 당신들은 죄인입니다. 그렇습니다. Y yo muchas veces iba a Busan a predicar en las playas que quedan por Busan y mucha gente 이름 쓰고 전화번호 쓰고 다 쓰고 100% 영접하더라고.
mucha gente venía y yo les proclamaba el evangelio en esa época. 너무 감동돼요. Yo les proclamaba el evangelio en esa época y todos decían, reconocían que ellos eran pecadores y ellos también escribían su nombre y recibían la salvación. Decían, yo recibo la salvación. 여전히 정죄의식에 빠져 있어. 정죄의식에 빠져 있어. 대부분이 그래. 예수 잘 믿을수록 그래. 내가 죄가 많아서. Hay muchas personas 사실 내가 볼 때는 que aunque creen en Jesús, aunque son cristianos, aunque se han 죄질 시간도 없고 죄질 뿐도 아니에요. hecho hijos de Dios, han sido hechos hijos de Dios, siguen viviendo como si tuvieran que vivir en un purgatorio, como si tuvieran que estar en un purgatorio a causa de sus pecados. Y todos los días empiezan a hacer muchas cosas o empiezan a asistir a la oración en el de la madrugada, pero con esa causa, por esa motivación. Es que he cometido muchos pecados, es que me equivocaba mucho. Sin embargo, hay que saber que Jesucristo terminó todo en la cruz. Telestai, todo ha sido terminado. Consumado es. Telestai significa consumado es. Ya todo está terminado. Por eso el apóstol Pablo dice esto fuertemente en Romanos 8:1 y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya están completamente libres. ¿Cuál es el problema original, el pecado original? El pecado de no creer en Dios, el pecado de estar separado de Dios. Ese es el pecado real. 눈빛도 남 미워하면 눈 홀키는 것도 죄다 그랬어요. 눈도 홀키지 마세요. 눈 홀키는 아이고 저 인간 그 죄진 거예요. 아이고 저 인간 저 미워 살인하였는데. 아시겠어요? 여자를 보고 막 Cualquier persona que 요래 쳐다보면 이미 간음하였는데. 내 친구가요. 이 엘리베이터 탄데 여자가 막 이래가지고 yo tengo un amigo que se subió a un ascensor y había una mujer que tenía un escote que se veía mucho y él miró una vez y después miró 2 veces y ya la tercera vez dijo, bueno, la primera no es pecado, la segunda y después ya en la noche dijo, esto ya es pecado, ya me tengo que arrepentir. Pero esto no tiene sentido. Entonces la gente realmente cree, o sea, el solo mirar a un lado, el solo hacer esto ya es pecado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros realmente en este mundo cualquier cosa es pecado bajo la ley? Si nosotros estamos bajo la ley, cualquier cosa que hagamos es pecado. ¿Cómo vamos a poder nosotros vivir santos delante de Dios? Porque no es posible. Por eso Jesucristo terminó todo. Por eso Jesucristo nos limpió por completo. Y por eso nosotros podemos con de nuevo proclamar el Evangelio. Y si ustedes siguen orando, ay Señor, yo me equivoqué, yo hice muchas cosas mal, y siguen orando de esa manera, no van a poder proclamar el Evangelio como es. Así no. Así no, cada vez, ay Señor, es que me equivoqué por esto, es que me equivoqué, es que miré que no esto. Imagínense si ustedes tuvieran un hijo y su hijo todo el tiempo, ay papá hizo esto, papá hizo esto, papá hizo esto y no disfruta. Ustedes tienen que disfrutar de la verdadera libertad que hay en Cristo, de la verdadera felicidad, de la verdadera paz y el verdadero agradecimiento. Y cuando ustedes lo disfrutan, cuando ustedes realmente entienden esto, automáticamente se levantan como esos testigos del Evangelio y van a decir, wow, aunque yo era pecador, aunque yo estaba separado de Dios, aunque bajo la ley no tenía esperanza de estar con Dios, el Señor abrió el camino. Y puedo disfrutar del estar con Él. Y no tenemos nada que ocultar, sino que podemos disfrutar de la llenura de esta bendición. Y podemos establecer la torre absoluta del Evangelio de Cristo. Y yo oro y los bendigo para que todos ustedes puedan disfrutar de esta bendición y puedan levantarse y puedan establecer torres absolutas de Jesús. Conclusión. Hay un libro que se llama Virus de Liderazgo y esto es un libro escrito, una publicación de consultoría en tema de administración. Entonces dice que cuando se empieza a hacer consultoría, se empieza a surgir este virus de administración. ¿Y qué significa esto? Que ellos empiezan
que empiezan por él, cuando hay un liderazgo, empiezan a creer que tienen el derecho de todo y empiezan a tener mucha ambición. Y entonces empiezan ellos mismos, por esa misma ambición, por esa misma autoridad que tienen, empiezan a deteriorar el lugar porque empiezan a hacer las cosas como ellos quieran. Desde sus emociones, desde lo que ellos quieren. ¿Y qué pasa al final? Al final va a haber fracaso. Y espiritualmente, la vida espiritual es lo mismo. Entre más empecemos a entender y a entender de este evangelio, espero que ustedes empiecen a concentrarse más espiritualmente, entre más profundamente llegan a por qué yo fui nombrado como anciano, por qué yo fui nombrado como diácono, por qué yo tengo estas cosas. Entre más altos lleguen, más tienen que entender. Juan el Bautista, que fue llamado para abrir el camino de Jesús, él mismo dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. Y muchas personas llegan y dicen, es que viene Jesús y es que vamos a hacer esto, pero él entendía quién era, tenía un cargo más alto, una posición, un rol incluso más alto, pero él decía, es que no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. Nosotros tenemos que vivir concentrados solamente en Cristo. Juan el Bautista había concentrado completamente en Cristo. Y en la verdad de esto, ahora yo espero que por medio de la palabra de hoy ustedes vivan 24 horas, 25 y den a luz una obra de arte para la eternidad, de que proclamando de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todos los creyentes de esta iglesia. Ahora que estamos empezando este libro de Marcos, oramos para que como Marcos, como el apóstol Juan, como Juan el Bautista, cada día entren en el evangelio y cada día disfruten de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que no importan las circunstancias en donde estén, que su corazón, que su propósito y su centro sea siempre Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.